El anime es un medio que hoy en día se encuentra en uno de sus puntos más altos, al menos de popularidad, y en relativamente poco tiempo fue una industria que, basada en muchas transformaciones, logró asentarse y llegar al punto en el que se encuentra hoy en día. Conocer toda su historia nos llevaría mucho tiempo, pero en este video me centraré en una época en específico. Para nadie es sorpresa de cada medio artístico tiene diferentes géneros. Hoy en día existen dos vertientes grandes de la animación japonesa, la animación convencional, que así la llamaremos para fines de este video, y la animación subida de tono, o la animación directamente con un corte H. Pero hubo una época en particular en donde esta última funcionaba de maneras muy diferentes y todos los estudios y los involucrados se encargaron de hacer animaciones clasificación R, o de este tipo de animación que hoy en día no aparece en su recorrido cuando suelen repasar su historia. Esto no fue cosa de un día para otro, ni de un motivo en específico, tuvo que ver con muchos factores y la evolución a lo largo del tiempo, principalmente los motivos económicos, porque hacer este tipo de animaciones era algo sumamente rentable. Por lo que en este video repasaremos esa década en específico en donde toda la industria se volcó a producir, animar o distribuir animaciones subidas de tono, y marcaría quizás el punto más alto de las animaciones H, uno que nunca volverían a tocar, ni siquiera a rozar, pero se quedaría marcado como una de las décadas de más experimentación para muchos estudios, de esos los cuales quizás algunos ya no se quieran acordar o directamente se hayan encargado de borrar de su historia. La década a la que nos interesa llegar son los años 80, pero para eso tenemos que retroceder un poco, unos 80 años para ser específico. Recorrer toda la historia del anime nos llevaría mucho tiempo, por lo que hay que tener en cuenta que este medio data desde principios de los 1900. Ya había animaciones realizadas con distintos fines, algunos directamente centrados en contar historias y otros estaban centrados en ser una propaganda militar. Por lo que nos interesa adelantarnos unos 40 años, llegando hacia 1940. Durante esta época ocurrían varias cosas. Lo primero a tomar en cuenta es que una industria como tal no existía, no había parámetros establecidos, y más bien parecían intentos dispersos los que se daban con anterioridad. En los 40 ocurrían varias cosas. Lo primero es que durante estos años hay que partir la idea de que Japón, así como diversas partes del mundo, se encontraban en un conflicto en específico, por lo que así como ha ocurrido con otras regiones, las obras que se produjeran iban a ser un fruto o respuesta de esto. Es así como nacen dos de las obras más famosas de la época, la saga de Momotaro, que no era la primera vez que se hacía algo con este personaje de folclore japonés, ya que para finales de los 20, en 1928 para ser más específicos, se habían realizado diferentes obras con este personaje, que realmente solo eran cortometrajes, que tenían duración de 9 a 12 minutos, más o menos. La saga de Momotaro más famosa constaría de dos películas, Dios de las Olas y Las Águilas Marinas. Películas las cuales gozarían de un éxito bastante grande, pero que tenía fines muy específicos. Un dato que no está de más mencionar es que para este momento la industria de la animación estadounidense era algo que ya estaba asentado en mayor medida, en ese momento liderada por Disney. Japón tenía que de alguna u otra manera trabajar a marchas forzadas para asentar también un modelo en específico. Es así como llegamos a los 50, a finales de estos, en donde Toei como tal hace su aparición. Sí, Toei ya existía desde el 48 pero con otro nombre, pero para este momento nos vamos a situar en el punto en donde ya se llamaban Toei. Estos se encargarían de impulsar la industria a su manera. De inicio era poder hacer contenido que se pudiera vender fuera de Japón. Fue así como después de una gran inversión tanto monetaria como en infraestructura, dieron pie a la leyenda de la serpiente blanca, la cual fue la primera película a color de animación japonesa. Específicamente que esta película triunfara en un mercado que no fuera el asiático era algo difícil, porque pues tomaba como punto de partida el folclore chino, y parece que tenía la idea de sanar todas las asperezas que había entre Japón y China en ese momento. Este primer intento no sería realmente exitoso en otros lugares como Norteamérica, al menos a nivel financiero. Sí había sido todo un éxito en Japón y también había recibido varios halagos en varios festivales extranjeros. Ese éxito le serviría a Toei para poder arrancar la producción de más películas. Algo que puede que para este punto ya hayan notado es que ya llevamos un buen rato de video y solo he hablado de películas, y de hecho seguimos en los 50. Por lo que aún nos faltan otros años para llegar hasta donde había comentado al principio, y en efecto, nos faltan varios años, pero esto no es porque quiera hacer una introducción precisamente larga o porque me guste mucho esta época, tiene que ver con que los primeros intentos de la industria estaban centrados en películas, porque hacer una serie de animación para televisión era algo sumamente caro, además de que como tal no existía un modelo específico, ni siquiera se sabía si era algo realmente rentable o no.
Sería la misma Toei la que terminaría de propiciar la creación de otro estudio que se encargaría de marcar el camino para las producciones televisivas, con todo y sus vicios que muchos años después los llevarían a una especie de crisis. Para 1960, Toei estrenó la película The Great Alakazam, otra película que había sido bastante aclamada por la crítica, pero que fuera de Japón no había tenido tanto éxito, pese también a ser bastante alabada por medios norteamericanos. Antes del estreno de esta, se organizó una función especial, a la cual asistió Osamu Tezuka. Luego de ver el trabajo que se había hecho con la cinta, este se encontraba bastante inspirado, y tenía ciertos ideales que quería satisfacer. No está de más mencionar que para ese momento, Tezuka ya había publicado cosas como New Treasure Island, Jungle Taitai, y se encontraba publicando Astro Boy. Es así como en 1962 se encargaría de fundar Moshi Productions, que así como Toei y como prácticamente toda la industria, también se encargaría de crear una especie de largometraje, Tales of Street Corner, que realmente no era un largometraje porque duraba unos 32 minutos, pero se entiende el punto. Algo importante es que los medios para animar fuera de Toei eran un tanto precarios. Después de todo, Toei era el que había hecho una gran inversión. De hecho, la fundación de Moshi Productions crearía una especie de fuga de talento para Toei, y eventualmente después de la caída de Moshi Productions, eso también significaría una fuga de talento, que llevaría a la creación de estudios como Madhouse y demás, pero para eso aún nos faltan varios años. Nos situamos ahora en la producción de Astro Boy. El modelo de Moshi Productions era simple: reunir a un pequeño grupo de empresas que para ese momento eran considerados partners o socios, pedirles el dinero para la producción de la serie, realizarla y que cada uno tuviera ganancias de acuerdo a su giro o al dinero que habían invertido. Ante esto no había mucho margen de error, solo que había un gran inconveniente. ¿Cuál fue el motivo por el que Toei no quiso entrarle a las producciones de TV? Porque era algo muy caro y no se sabía exactamente cómo se iba a recuperar la inversión. Tezuka sabía lo que hacía y su plan fue trabajar con deuda. Este se encargó de pedirles una cantidad específica a las empresas que había logrado reunir, pero el costo de producción de cada capítulo salía bastante más caro, por lo que realmente no iba a haber muchas ganancias o ninguna realmente. Esto también crearía el término de la maldición de Tezuka, la cual consistía en varias cosas. Lo primero es que no era rentable producir animaciones para TV, y lo segundo es que aun con todo y el gran éxito que se pudiera tener, pues nada aseguraba que iba a haber un éxito futuro, o en otras palabras, popularidad no significa éxito financiero precisamente. La primera adaptación de Astro Boy terminó por sentar todos los vicios que la industria del anime iría arrastrando a lo largo de los años. El primero es que el presupuesto no era suficiente, y las ganancias para el estudio eran pocas o nulas. Lo segundo es que debido a la precariedad de la producción y los medios con los que contaba Moshi Productions, pues las ambiciones técnicas o los lujos era algo que no se podían dar. Es por eso que se trabajaba a marchas forzadas, y también no había mucha planeación en el proceso. Eso no quiere decir que Astro Boy no haya generado dinero. El tercer vicio que arrastrará a la industria y lo va a definir en la década siguiente es que el anime no genera dinero, pero sí se puede generar alrededor de este. Astro Boy, al ser la primera emisión continua de un anime, tuvo todo tipo de merchandising o memorabilia, sumado a que por aquellas épocas la NBC se interesó por el producto y se lo compró a Moshi Productions, lo que también se convirtió en una entrada de dinero para el estudio. Este mismo modelo sería tomado por los estudios en los siguientes años. Un dato que es sumamente importante es que para este punto y durante los próximos 20 años, los estudios eran la piedra angular de las producciones. Estos eran los que tenían la iniciativa de juntar a los partners, cosa que cambiaría con el pasar del tiempo, pero ya llegaremos a eso. Ahora sí, llegamos a los 70s. Si la consigna con la que la industria empezó era que el anime como tal no generaba dinero, sino lo que se podía hacer alrededor de este, había que pensar directamente en géneros inclinados hacia el merchandising. Fue así como en los 70s, los géneros más populares fueron las chicas mágicas y los robots gigantes, porque sencillamente eran los más redituables, pero al menos en cuanto a producción, seguían usando el mismo modelo que el de Moshi Productions. Avanzamos un lustro y nos situamos a mediados de los 70s. Para el 75 ya habían ocurrido varias cosas. Para ese momento, Moshi Productions ya había entrado por primera vez en bancarrota, debido a todas las deudas que había acumulado. Esto no sería del todo malo, debido a que gracias al quiebre del estudio, pues otros como Madhouse habían nacido. Para este momento, la industria del anime en cuanto a estudios ya era un poco más grande, y había varios nombres que al día de hoy siguen sonando. Madhouse y Sunrise habían nacido por aquella época, sumado a otros que ya tenían años de operar, como Toei y Team ES.
El motivo de la caída de Moshi Productions fue su propio modelo. Conforme iban naciendo estudios, estos abarataban cada vez más las producciones, por lo que las ganancias de estas no eran muchas, sumado a que Tezuka siempre quería impulsar la vanguardia técnica, como le había ocurrido con Jungle Taitai, en donde por hacer animación a color, pues no todos los canales y cadenas de ese momento podían transmitir a color, lo que limitó el negocio con respecto a quienes les podía vender el material. Cosa que no dejaba de ser paradójica, porque con un presupuesto corto no es como que puedas hacer mucho. Este mismo modelo fue el que los estudios emergentes y ya establecidos empezaron a adoptar, por lo que para poder tener trabajo tenían que abaratarlo aún más. Cosa que terminó siendo insostenible a largo plazo. Esto solo terminaría asentando más la maldición de Tezuka que ya habíamos repasado antes. Los 70s y específicamente mediados y finales de estos son una época que a mí me gusta denominar de seguridad. Se adaptaban muchas historias que ya tenían su éxito probado en papel, fueran o no precisamente originarias de Japón, y se experimentaba mucho a nivel negocio, pero no precisamente a nivel narrativo. Esto era algo natural. Para ese momento, como la industria ya había proliferado bastante, pues había muchas más empresas involucradas que en la década pasada, sin dejar de lado que contadas producciones ya eran compradas y exportadas para el extranjero, lo que terminaría haciendo que la industria solo creciera en años siguientes. En este punto ya he hablado al menos de 2 décadas de la evolución de la industria, y hoy en día resulta un tanto fácil conocer ciertos hilos que la mueven o qué hay detrás de un anime, pero ¿cómo era que el anime se hacía en aquellos años? Digo, hoy en día el término comité de producción es algo que se encuentra presente en todos lados, pero ¿cómo fue que se llegó a ese punto? Bueno, pues hace varios ayeres o en la época en la que estamos, el término comité como tal no existía. Para este punto, el modelo era llamado modelo de asociación o patrocinio, y este se llama así por diversos factores. El primero y más importante era que no había tantas empresas involucradas en el anime, por lo que eran mucho más pequeños. Lo que se traducía en que las empresas tenían mucha más participación activa y mucho más poder, porque no se tenía que repartir entre tantos. Los agentes principales eran el estudio de animación, que para ese momento también fungía como productor, y se encargaba de varias cosas detrás de la logística de la serie. El canal de TV, que tenía un peso enorme sobre lo que se iba a hacer con la animación, debido a que entraban en juego sus políticas de emisión, franjas horarias y varias otras cosas. La compañía o compañías de memorabilia, que podían ser desde juguetes hasta quien hiciera de intermediario para ceder la licencia a otras empresas para realizar otro tipo de productos, y una agencia de publicidad, que era quien compraba el tiempo al aire al canal. Cabe destacar que estos agentes no funcionaban de manera separada, todos tenían que llegar a acuerdos el uno con el otro, pero cada uno tenía funciones muy específicas. Los agentes funcionaban entre los 60 y los 70 e incluso durante mediados de los 80, solo que en esta última década, como la industria del anime en TV estaba más que asentada, muchas empresas empezaron a invertir o a fijarse en este. Fue así como se pasó de tener a 4 empresas a 8 o a 9 detrás, y eventualmente el término comité de producción comenzó a hacerse mucho más presente y se hizo una figura real. Que esto último se le atribuye a Neo Genesis Evangelion, pero realmente los primeros animes en tener muchas empresas detrás fue The Responsible Captain Taylor, pero eso ya es tema para otro día. La empresa que tenía más peso era el canal de TV, porque sin ellos simplemente pues no había dónde emitir las series. Estos podían dictar qué se hacía o no con una producción, qué cosas había que eliminar, cuáles cambiar o incluso agregar. Normalmente esto de alterar parte del material original se le suele atribuir a los extranjeros, pero no es algo que el mismo Japón no haga. Digo, hoy en día tenemos que estos directamente han creado sus dichosas versiones internacionales, que se encuentran censuradas de manera específica, y son las que venden al extranjero. Pero pues en ese momento cada uno de los involucrados tenía que proteger sus intereses. Esto del poder de un canal de TV se podrá ver en años posteriores, cuando cosas como Cowboy Bebop no eran emitidas en canales como Tokyo MX, y no fue sino hasta que WoW compró la serie que pudo tener una emisión íntegra, y pues dicho anime fue más exitoso fuera de Japón que dentro de este. El caso es que aunque el canal de TV fuera la piedra angular del negocio, poco a poco se iba volviendo una limitante. Para este punto la industria quería o necesitaba evolucionar, quitarse algunas consignas que se habían hecho en el camino, y la televisión no parecía ser el lugar ideal para experimentar. Había que recurrir a otro formato o a otro medio. Ahora sí, llegamos a los 80 y surgen estas décadas de experimentación. Esto no fue algo que impulsara la propia industria, bueno, sí, junto con la tecnología. Para este punto, las grabadoras de videocassette ya eran un aparato común, y con esto los VHS,
por lo que el canal de televisión había dejado de tener un papel tan importante, al punto de que ya ni siquiera era algo que realmente se necesitara. El punto de partida que me gusta definir para el lanzamiento o el apogeo de este tipo de contenido es 1983, con Dalos, animada por el estudio Pierrot. Fue el primer anime en ser pensado en un formato OVA o ser lanzado directamente para animación a video. Para principios de los 80, la industria ya había dejado de ser unos cuantos estudios, y este formato, el VHS, era algo que no estaba únicamente de moda en Japón, prácticamente en todo el mundo, lo que terminaría provocando que en lugares como Norteamérica y Europa estuvieran cada vez más y más interesados en el anime, siendo este el momento en donde se termina de afianzar en el extranjero. Muchas veces ni siquiera era vendido como anime o su origen japonés se dejaba de lado en la conversación. De hecho, los primeros animes H que llegaron a Norteamérica se vendían como caricaturas para adultos. Sí, los 70s fueron esa época en la que se experimentaba a nivel negocio, pero los 80s fueron esa época de experimentación a nivel narrativo. Ya no había que fijarse de lleno en las franjas horarias, o siquiera preocuparse por la venta de figuras o algún otro interés económico. Sumado a que el material de origen podría o no existir. Esto no quiere decir que a partir de aquí el anime dejara de ser puro. Las reglas de transmisión en Japón siempre me han parecido curiosas. Digo, muchos animes se enfrentaron sí o sí a la censura, pero dentro de Japón no. Más bien parece que con el pasar del tiempo, estas se fueron volviendo un tanto más permisivas dependiendo de las cadenas. Una vez que llegamos a los 80, el contenido para adultos empezó a proliferar por todos lados, pero cuando piensas en este tipo de animación, hoy en día se ve reducida a estereotipos en particular, o a clichés, pero no empezó siendo así. Había varias vertientes de contenido, pero lo más importante es que una se desprende de la otra, es decir, no empezaron de manera separada. La primera vertiente era esta que como se deshacía de las ataduras de la TV, podía ser mucho más permisiva en lo que mostraba, sangre y en general todo era mucho más gore. La segunda era aquella que también tomaba como base que no había ataduras pero hacía combinaciones con el erotismo y el gore, y la cuestión erótica era la base de esto, pero iba aderezada con otro género. Es por eso que si revisas animes H de la época te vas a topar con dos cosas. Lo primero es que tenían una cantidad insana de capítulos y lo segundo es que había mucha historia detrás. Otra de las vertientes que más se desarrolló en ese momento fue la de parodia, destacando principalmente la de las chicas mágicas, porque si ya había sido el género popular en los 70s, pues en los 80s había que hacer burla de ello. Uno de los ejemplos que más sirve para visualizar cómo fue evolucionando esta industria del H es Cream Lemon, una saga que tiene una cantidad bastante grande de ovas, pero combina cosas como la magia, aventuras espaciales, parodias y varias otras cosas más con el erotismo. En este momento, muchas franquicias o series ya eran un éxito tanto dentro como fuera de Japón, por lo que los estudios vieron en las ovas esta nueva vertiente de negocio a explotar. Fue así como empezaron a popularizar cosas como los capítulos especiales, que solo tenían cabida en VHS y o DVD. Pero no solo las grandes franquicias se beneficiaron, también otros estudios se aventuraron a crear otro tipo de obras. Cosas como Bubblegum Crisis y otros títulos de renombre vieron su aparición o nacimiento justo en este momento. Algo que Tezuka quería lograr con una de sus grandes producciones, Las Mil y Una Noches, que solo le generó deudas, era que el anime o la animación que se hacía en Japón no era únicamente para niños, pues esto no se lograría precisamente con esa obra, más bien con las que surgieron en años posteriores. Fue aquí cuando obras como Wicked City, Akite y muchos otros títulos empezaron a ser el foco de discusión en muchos lugares del mundo, por lo explícitas que eran y los temas que tocaban. Sumado claro al detalle que había en la animación, porque no era algo que se viera tanto. En años posteriores, esto terminaría creando una especie de mitos en los que había ciertos animes baneados a lo largo del mundo, cosa la cual era medio cierta, pero todo se reduce a que los organismos regulatorios no les daban clasificación a las obras, y por ende nadie las podía vender en diferentes lugares, al menos de manera legal. Este momento disruptivo para la industria empezó a llamar cada vez más y más la atención de todos alrededor del mundo, porque para este momento el anime ya estaba en prácticamente todas las pantallas de TV. Es aquí donde varias distribuidoras de anime tanto convencional como subido de tono entraron en juego. Ya que fue precisamente entre los 80 y 90 donde surgieron más y más distribuidoras de anime, y también de anime H, eso también influenciado por los medios que no eran la TV, como en este caso el VHS y DVD. Digamos que se había abierto un nuevo mercado. Esto no es algo que se diga a la ligera. Si nos ponemos a repasar el nacimiento de varias distribuidoras de anime en diferentes lugares del mundo, nos daremos cuenta de que estas nacieron a finales de los 80 y principios de los 90, hasta mediados de esta última década antes mencionada. Sin dejar de lado a aquellas que poco o nada tenían que ver con el anime, pero de igual manera decidieron incursionar en este mercado.
Si nos situamos entre 1986 y 1987, tenemos dos sucesos importantes para la distribución del anime H en general. El primero es que Excalibur Films en Norteamérica se encargaría de lanzar en 1986 su primera recopilación de X-Rated Cartoons, o lo que es lo mismo, caricaturas para adultos. Entre estos primeros títulos estaban Telepathy's IQ 315, renombrada como Search for Uranus. Sí, es un juego de palabras con doble sentido. Ion One, titulada como Gonad the Barbarian, con todo y doblaje. No fue sino hasta el segundo volumen donde se encargaron de lanzar Cream Lemon. Pero ¿qué elencos usaban para sus doblajes? Bueno, pues aquí hay otro dato importante. Excalibur Films como tal es una productora y distribuidora de películas para adultos, la cual de hecho sigue operando hasta el día de hoy. Y el elenco para su doblaje constaba de elencos de sus mismas producciones, sin dejar de lado que el staff que se encargaba de adaptar y hacer el guión, pues hacía más o menos lo que quería, porque no había muchas restricciones en eso, sumado a que pues los nombres, como ya pudimos ver, en muchas ocasiones, se cambiaban por juegos de palabras en doble sentido, o en muchos casos, se ajustaban para alinearse con producciones live action de la propia Excalibur. Por ejemplo, el volumen 2 de X-Rated Cartoons contiene Startup, una obra de Cream Lemon, pero el elenco y los nombres de los personajes fueron cambiados para así coincidir con una producción que Excalibur Films había lanzado un año antes, dando a entender que podría ser una especie de secuela o una contraparte animada. Esta no sería la única vez que Excalibur Films tendría relevancia con Cream Lemon, debido a que a principios de los años 2000 una empresa francesa conocida como Koki Vision se encargaría de comercializar parte de las versiones editadas y modificadas de Excalibur, primero en VHS y posteriormente en DVD, mediante otra marca conocida como Banzai Club. Pero si dejamos de lado Norteamérica, podemos situarnos en Latinoamérica. Tenemos que en Brasil en 1986 nació una distribuidora conocida como Everest Video, la cual poco después de su fundación se encargaría de licenciar Cream Lemon para dicho territorio, lanzando gran parte de la serie, pero únicamente de manera subtitulada. Así como Excalibur Films, Everest Video también se encargó de lanzar la serie con un título localizado, que traducido sería más o menos así como Sueños Mojados o Húmedos. Estos lanzamientos, así como los de Excalibur, se dieron en formato VHS. No está de más mencionar que a diferencia de Excalibur Films, Everest Video sí llegó a tener gran relevancia en el público de Brasil, porque no se centraron únicamente en el contenido H, por lo que pude leer o ver, dicha distribuidora se encargó de llevar mucho contenido japonés junto con Brasil Home Video, desde series animadas hasta cosas de tokusatsu, que como dato inútil, Everest Video fue la misma que distribuyó o intentó distribuir Urusei Yatsura en Brasil, doblando solo los primeros 2 capítulos de la serie original, la cual parece que ya después no llegó a concretarse porque no se vendió tanto. A ver, hay que tener algo bastante en cuenta antes de seguir. Todos los acontecimientos que estoy mencionando y voy a seguir mencionando a continuación es de información que pude encontrar. Probablemente en Francia, Alemania o algún otro lugar del cual no tenga mucho conocimiento, muchas distribuidoras también se hayan subido al barco del anime, o de las animaciones H en general. Solo que resulta imposible conocerlo todo. Aún así, creo que me encargué de recopilar una buena cantidad de nacimientos de distribuidoras que demuestran perfectamente el punto de que a finales de los 80 y principios de los 90, el anime era un barco al que todo mundo quería subirse. Para 1987 tenemos el nacimiento de otra distribuidora conocida como Streamline Pictures en Norteamérica, la cual se dedicó a distribuir contenido en cines. De hecho, se quedaron con varias películas de estudio Ghibli en Norteamérica, pero quizás una de las que más nos interesa es que para 1993 se encargaron de lanzar una de las películas de anime más controversiales para ese momento, Wicked City. Esta incluso recibió tratamiento en inglés, aunque bueno, no fue lo único un poco subido de tono que llegaron a lanzar, ya que también se encargaron de distribuir Dirty Pair. Entrados en los 90 tenemos a otra distribuidora que también se encargaría de jugar un papel importante, Central Park Media. A diferencia de otras que hemos visto y seguiremos viendo, esta directamente nace como una distribuidora de anime, lo cual es bastante normal, porque para ese momento ya había varios antecedentes, y el anime ya era un contenido por demás demandado. Los primeros títulos que Central Park Media se encargó de llevar fueron Project Ako y Dominion Tank Police. No nos interesa clavarnos tanto en la distribución de Central Park Media, sino más bien en sus prácticas, las cuales tomarían tiempo después otros distribuidores en Norteamérica, pero para eso faltan unos 2 años. Pero dejando un poco de lado Norteamérica, centrándonos en otro terreno que también es de habla inglesa, Reino Unido, tenemos que por allá de 1991, Manga Entertainment acababa de nacer. Dicha distribuidora en un inicio se encargó de adquirir a otras distribuidoras y o divisiones
para poder tomar toda su infraestructura y poder asentarse tanto en Reino Unido como en Norteamérica. De las cosas que corresponden a esta oleada de los 80 que licenciaron se encuentran cosas como Demon City Shinjuku y Psychic Wars, sumado varios otros títulos. Hace unos momentos cuando hablé de Central Park Media dejé en claro que había una de sus prácticas que más nos interesaban, que otros retomaron tiempo después, y es que durante estas décadas en específico, al existir mucho anime y también anime con ciertos tintes, pues digamos que a muchas marcas no les interesaba tanto la idea de que su imagen se viera algo manchada. Es por ello que así como el anime tiene diversos géneros, pues las empresas también optaron por las divisiones. Central Park Media, por ejemplo, en 1992, se encargó de crear su división Anime Theme, la cual iba a distribuir contenido un poco más fuerte. De hecho, esta categoría se dedicaba únicamente al anime H. Lo primero que distribuyeron bajo esta marca fue Urotsuki Doji, de 1989, título que también será importante para Latinoamérica tiempo después. Y gran parte de sus contenidos corresponden a estos en los que el erotismo aún se mezclaba con otros géneros, ya que la encargada de traer anime H enteramente, en donde se empezaban a notar ciertos clichés que se afianzaron tiempo después, iban a ser unos 5 años después. Probablemente uno de los lanzamientos más controversiales de esta división de Central Park Media fue la Blue Girl. Algo que se irá normalizando con el pasar del tiempo es que los lanzamientos de anime H fuera de Japón no tuvieran ningún tipo de censura. De hecho, se puede ver hoy en día con los lanzamientos de Coolmix, pero para los 90 no era algo tan común, ya que para ese momento ya se habían impuesto varias medidas, pero Anime Teen sí consiguió la Blue Girl sin ningún tipo de censura, solo que parece que poco después de que la OVA saliera al mercado, esta generó algo de controversia en los organismos reguladores. Más que nada por la aparición de un personaje en específico que daba la apariencia de alguien menor. Ante esto, y para evitar problemas, se sacaron varias copias del mercado, para regresar con una versión editada en donde las escenas de este personaje estaban cortadas, aunque hoy en día se puede encontrar fácilmente una versión íntegra de las OVAs en internet. Para ese mismo año, 1992, nacería otro de los grandes jugadores en la distribución de anime, que curiosamente, al igual que Central Park Media y sus divisiones, terminó quebrando a mediados de la primera década de los años 2000. Me refiero a ADV Films. En su momento, esta fue una distribuidora sumamente grande, los cuales saltaron a la fama cuando se hicieron con la licencia de Evangelion. Esto incluso terminó siendo un tanto beneficioso para otros territorios como Latinoamérica, en donde canales como Locomotion les compraron licencias de animes como Cowboy Bebop o Evangelion. La historia de ADV Films da para todo un video aparte, pero realmente muchas de las cosas se pueden reducir a que su ambición los llevó a saturar el mercado. Y así como Central Park Media también se encargó de tener más de una división, en la cual distribuían películas o series de cierta índole. De hecho, fue por esto mismo que cuando ADV Films se declaró en bancarrota, muchas de sus licencias quedaron repartidas en diferentes marcas. En ese mismo 1992, en España, nace Manga Films, los cuales se encargaron de hacerse con cosas como la licencia de Evangelion, Ghost in the Shell y varias películas de la franquicia de Dragon Ball. Eventualmente no solo se encargaron de distribuir anime, sino también otro tipo de contenido. Ya 5 años después, en 1997, nacería uno de los distribuidores más importantes de contenido subido de tono y H en general en Norteamérica, Media Blasters. Para finales de los 90, el mercado del anime y del contenido japonés en general era algo que ya estaba más que establecido, por lo que Media Blasters se encargó de crear divisiones a diestra y siniestra, una de anime enteramente, otra de contenido live action y otra también de anime H. Esta última llamada Kitty Media, y sería bastante famosa, ya que serían años después con uno de los animes más populares de los 2000, Bible Black. Probablemente uno de los lanzamientos más controversiales de esta marca fueron cosas como Kite, en donde al principio lanzaron una versión estándar, ya que era la versión internacional, en donde las escenas explícitas no estaban. Posteriormente se encargaron de lanzar una versión conocida como corte de director, en donde había 10 minutos extra, y ya para el 2000 lanzaron una versión íntegra sin ningún tipo de modificación. Para 1998 en Brasil volvería a ocurrir algo interesante con respecto a este tipo de contenido, y es que Sato Company se encargaría de doblar Urotsuki Doji y emitirla en televisión, siendo esta la primera vez que este tipo de contenido se emite en TV, y tenía doblaje, ya que fue el primer anime H en tener doblaje en Latinoamérica. Por lo que eso de que el anime tuviera su apogeo entre los 80s y 90s fue algo que involucró a todos los géneros por igual. Esto llevó la discusión del anime a otro punto, en donde el extranjero, principalmente Norteamérica, se preguntaba los motivos que había detrás del nacimiento de estas obras, que eran por demás disruptivas,
usaban ciertos simbolismos y trataban diversas temáticas fuertes para algunos espectadores. La respuesta era bastante simple, el anime se encontraba en su punto más experimental y nadie los iba a parar. Bueno, realmente lo único que les paró fue la economía de las OVAs y su distribución. ¿Y cómo funcionaba o funciona la economía de las OVAs? Hablar de precios de los 80s y 90s llega a ser algo bastante difícil, pero más o menos al día de hoy la forma en la que funcionan las cosas no ha cambiado tanto como se podría esperar. A partir de aquí, no nos situamos en una época en específico, sino en dos, los 80s y los 90. Algo importante que ocurrió durante la década de los 90 fue que más empresas empezaron a entrarle al anime, lo que poco a poco fue haciendo a la fila de socios más y más grandes. Y con la importancia de la distribución en formatos caseros, un agente importante dentro de los socios eran los que se iban a encargar de distribuir las series en formatos DVD o VHS. Había grandes estudios o empresas que por su cuenta ya tenían infraestructura para hacerlo, como Toei con su marca Toei Video, y también tenemos a Bandai con su marca Bandai Home Video. Pero hay que tener en cuenta varias cosas. Lo primero es que posterior al VHS, los DVDs llegaron a dominar el mercado de la distribución en formatos caseros en Japón y en prácticamente todo el mundo. A pesar de que hubo algunos intentos para impulsar otros formatos, estos realmente no terminaron de prosperar. A diferencia de lo que suele ocurrir de este lado del mundo, en Japón normalmente solo se empaquetan 2 o 3 ovas en un solo disco, no la serie completa. Esto era una medida que se apoyaba en el precio, porque entonces no era necesario vender miles de copias para poder obtener una ganancia, solo unos cuantos, ya que el precio si se le compara con las versiones norteamericanas suele ser algo alto. Este fue un modelo que se estableció así desde el principio y así sigue hasta hoy en día. En total de todo el precio del DVD, solo el 40 o 50% dependiendo del caso se le considera una ganancia neta, esto debido a que hay varios descuentos que hacerles. El primero es claramente las tiendas que lo venden y también la gestión del pedido en general. ¿A dónde se iba ese 40 o 50% de las ganancias? Pues a los partners. Y como para ese momento el estudio ya tenía bastante más peso, había muchos casos en donde el dinero también les tocaba a ellos. Esto era algo que ocurría en mayor o menor medida con series que tenían un corte mucho más independiente, es decir, no tenían a grandes empresas detrás, ni tampoco había material de origen. Por esto es que hoy en día se tienen ciertos mitos como que la mejor forma de apoyar a un estudio es comprando los DVDs o Blu-ray, cuando en muchos de estos casos hoy en día ni siquiera pasan por sus manos, porque los gestionan otras empresas ajenas. Estamos hablando de que eran producciones que tenían un buen presupuesto para ese momento, y dicho presupuesto se veía cubierto con las ganancias únicamente de la distribución en formatos caseros. No había otro método de exposición, solo los DVDs o VHS. En general era una época distinta de consumo. Para ese momento los japoneses iban a las tiendas de discos o de cassettes a ver cuáles eran las novedades de la semana, cosa que terminaba desembocando en prácticas que también se verían en otras industrias como la del cine, en donde se copiaba el estilo de arte de otra portada o había historias que en esencia eran muy similares, o supuestas secuelas, que no tenían mucho o nada que ver con su primera parte. Era por así llamarlo una época de oro, que se iría apagando entrados a los años 2000. Una cosa que había comentado al principio del video era que todos los estudios habían sumado a esta ola de las ovas. Algunos habían hecho producciones que pertenecían más a la oleada de contar una historia fuera de las ataduras de la TV, y otros tenían como propósito combinar lo erótico con otro género para así poder vender. Madhouse, por ejemplo, fue de los que se encargó de atinar varios éxitos durante esa época. Quizás de los más conocidos sea Wicked City, que no está de más mencionar que mucho del explícito de estas 2 décadas por alguna razón siempre estaba relacionado con demonios. Pero también se encargaron de animar cosas como Junk Boy, que nos cuenta la historia de una chica que solo está buscando a alguien perfecto para poder hacerlo, y lo encuentra en un editor de periódico. También tenemos Fairy King, que tiene todas esas tramas que eran por demás típicas de la época, en donde hay portales de otras dimensiones, demonios y un rey demonio. Pero vayamos con otro estudio, por ejemplo, el que se encargó de hacer la primera adaptación de JoJo's, exacto, a PPP. Bueno, pues estos del 83 al 93 se encargaron de animar Cream Lemon, que tiene esta mezcla de erotismo con odisas espaciales, magia, demonios y muchos otros tópicos. Toei, por ejemplo, se encargó de animar Kiman New Idol, en donde seguimos a 3 chicas que tendrán que hacer varias cosas para asegurar su ascenso en el mundo de las idols. No está de más mencionar que muchas de estas obras no están recargadas directamente hacia lo H, solo que mostraban cosas que para ese momento no se podían mostrar en TV, lo que hacía que de lleno entraran en la clasificación R. El estudio AIC, a quien quizás conozcas por cosas como Mackenzie, se encargó de animar cosas como Outlanders, mientras que Tatsunoko Productions era quienes los producían.
Muchos de estos contenidos en muchos casos significaban un éxito asegurado, porque estamos hablando de un momento en donde la inversión en la publicidad no era tanta. Debías tener una sinopsis atrapante y una gran portada para robarte la atención en las estanterías. Durante los 70s y los 80s surgieron muchos estudios de animación de los cuales hoy en día no queda nada de rastro, o existe poca información de estos, pero repasando parte de sus trabajos, te puedes dar cuenta de que las vertientes de contenido eran claras. Durante los 70 se producía mucho anime que tenía una estética kawaii o cute, porque era lo que funcionaba en TV, para poder vender mercancía, sumado a cosas de robots gigantes, mientras que en los 80s las historias adultas cobraban más peso. Hablando específicamente de los estudios del anime H, muchos se encargaron de animar varias de estas vertientes, y hablar de nombres es algo medio inútil porque no son los mismos que todo el mundo conoce hoy en día, solo que los 80s y 90s se recargaban de lleno al contenido subido de tono y no salían de ahí, hasta que desaparecieron a mediados de los 2000. La mecánica con estos estudios era la siguiente: en muchos casos no pasaban de animadores secundarios o estudios de apoyo porque eran pequeños, pero en muchos otros sí lograban tener varios proyectos como animadores principales, de todo tipo, pero muchos desaparecieron y solo tienen registrada una o dos obras, mientras que en los demás solo eran estudios de apoyo. La proliferación de este tipo de contenido se dio hasta finales de los 90, solo que fue aquí donde las vertientes de la industria se empezaron a marcar y se creó una división. No es que para los 80s y 90s no hubiera contenido que solo buscaba vender por el morbo, claro que lo había, solo que para ese momento ese tipo de contenido tenía otro tipo de aspiraciones y no estaba centrado únicamente en los clichés o fetiches. Eventualmente, la época dorada de las ovas se acabó o se fue apagando, y para este punto ya había dos bandos más que establecidos, los de la animación convencional y los de la animación H. Esta última se encargaría de hacer todo lo posible por vender y contar historias cada vez más subidas de tono, y que iban dirigidas a públicos muy específicos. Es así como los clichés empiezan a hacer su aparición, junto con diversos experimentos, y mientras la industria convencional se encargaba de hacer crecer a sus inversores al punto de hacerse comités completos, la industria del H se encargaba de reducir los costos lo más que pudiera. Porque una vez entrados en la primera década de los años 2000, todo se trataba de reformar lo establecido y crear nuevas vertientes de negocio. Irónicamente, los estudios de animación H, como no recibieron cierta inyección, tuvieron que moverse por su cuenta, mientras que los estudios convencionales se quedaron en más de una ocasión con las manos atadas, ante un modelo que conforme iba avanzando no los beneficiaba mucho a ellos. Pero eso ya es tema para otro día. Y eso ha sido todo por el video de hoy. No olvides comentar, darle like, suscribirte. Nos vemos en la próxima. Adiós.